En la continuación de Enlace Semanal vamos a conversar con el diputado de la Fuerza del Pueblo, José David Báez. Bienvenido, diputado. Aquí complacido de estar, ¿verdad? Esta noche, después de ya un fin de semana que estamos concluyendo, muy ajetreado de muchas actividades y viniendo de muchas actividades en el Congreso Nacional, pero siempre estamos dispuestos a acudir a los medios, y en este caso a este enlace semanal que resume toda la semana para enterar a la población de lo que estamos haciendo y cómo nos estamos desenvolviendo en el Congreso Nacional en pos de construir un mejor país para todos y todas. Diputado, de entrada, cuando usted llegó al hemiciclo, ¿qué usted encontró? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, qué decir, es una experiencia buena, una experiencia nueva, muy, ¿verdad?, ilustrante. Nosotros ya teníamos determinada experiencia porque habíamos trabajado con otros diputados anteriormente y tuvimos la posibilidad de ir al hemiciclo defendiendo temas y tratando de impulsar en vista pública, ¿verdad? Pero lógicamente ya estar ahí siendo protagonista de forma personal es una experiencia muy diferente, muy bonita. Tú sentir que puedes aportar y que tienes el poder del voto para decidir sobre determinados aspectos de la vida pública que afectan, ¿verdad?, a la vida pública de la gente, es muy, muy comprometedor, y de verdad que nosotros hemos tratado de hacerlo de la mejor manera, como la que hemos podido, ¿verdad? Y de momento, pues yo espero que la gente se esté sintiendo satisfecha del trabajo que nosotros venimos haciendo en defensa del pueblo dominicano, que sobre todo es lo que nos preocupa, que al final de nuestro pasar por el Congreso, pues el pueblo sienta que nosotros dejamos algo para propiciar la mejor condición de vida de la gente. A diferencia de Estados Unidos y otros países donde las leyes son de carácter sectorial, aquí en República Dominicana la ley es de aplicación nacional. Así es. Sin embargo, ¿qué se puede hacer desde el Congreso, en este caso desde la Cámara de Diputados, a favor de Santiago? Bien, las leyes, así mismo como tú estableces, Andrés, son de aplicación nacional. No obstante, está la iniciativa de resoluciones, ¿verdad? Las resoluciones entonces son un pedimento, una sugerencia, una solicitud, si podría decírsele así, al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, a los órganos extrapoder que tiene el Congreso Nacional en este caso, para poder propiciar que se le ponga atención a determinada situación de una demarcación o a determinado asunto de manera nacional que se está viendo preocupante y que de por sí entonces se quiere que se le ponga la atención correspondiente. En tal sentido, pues nosotros como diputados, representando a la población, siendo la voz de la gente que nos aborda en los sectores a los cuales nosotros acudimos, la gente que representamos, entonces tenemos esa prerrogativa de someter resoluciones, iniciativas de resoluciones, para que se le atienda, solicitar que se le atienda en ese sentido a la gente. Y es la vía por la cual los diputados, los senadores, de manera directa, entonces impactan a sus demarcaciones, a sus comunidades. Diputado, sus iniciativas a favor de la provincia de Santiago, ¿cuáles han sido? Bien, entonces, en cuanto ya al uso de esa prerrogativa de las resoluciones de la cual nosotros estamos hablando, como legislador en la provincia de Santiago, nosotros hemos sometido unas 15 resoluciones, más o menos referentes a Santiago. Las últimas 4 que nosotros sometimos son resoluciones que impactan directamente a Santiago Oeste, distrito municipal, a Navarrete como municipio, a Villa González como municipio, a San Francisco de Jacagua como municipio, como distrito municipal, perdón. Ha sido la preocupación de que aquí, de que cae una gota de agua, todo se inunda, Andrés. Pero además de eso, por la premura del interés político en los años electorales, por el clientelismo que impera aquí para hacer que la gente entienda que el gobierno está bien simplemente cuando le da. Es decir, aquí se incurre en fallas graves, como son el hecho de ir a asfaltar las calles sin haber construido el drenaje pluvial y sanitario. Entonces, esas resoluciones van directamente en la demanda de que el presidente de la República instruya al ministro de Obras Públicas, que en este caso, ¿verdad?, es la institución gerente, en coordinación con Corazán, en el caso de Santiago,
y con los gobiernos locales de estos distritos municipales y municipios, para que, bueno, primero se realice una construcción correspondiente del drenaje pluvial y del drenaje sanitario, que son dos cosas diferentes. Y entonces, luego de esto, entonces el Ministerio de Obras Públicas pueda asfaltar, ¿verdad?, las calles, entendiendo que si tú asfaltas primero, entonces ese dinero se pierde. Entonces lo que hay que hacer es el drenaje pluvial y el drenaje sanitario y luego asfaltar. Eso ha sido una demanda recurrente de la gente y nosotros, haciéndonos voz de nuestros representados, entonces esas son las últimas 4 resoluciones que hemos nosotros sometido. Te acoto ahí lo siguiente. Aquí hay una situación muy complicada con el tema de la atención en esto que te estoy diciendo, porque el drenaje pluvial y el drenaje sanitario en las ciudades, aquí, en el caso de Santiago, por ejemplo, cuando hay una situación del drenaje pluvial, se supone que eso le corresponde al ayuntamiento. Cuando hay una situación del drenaje sanitario, se supone que le corresponde a Corazán. Ahora hay una situación. ¿Cómo la gente, cuando en su barrio la cloaca o el drenaje pluvial está tirando agua hacia arriba, determina de cuál es uno o del otro? Entonces, cuando la gente demanda el servicio, la atención, aparece el director de Corazán y dice que eso es del ayuntamiento. Aparece el síndico y dice que eso es de Corazán. Entonces la gente está en el medio, en el limbo, ni va a Corazán a resolver el problema, pero tampoco va al ayuntamiento. Entonces eso tiene que terminarse. Es decir, aquí tiene que delimitarse de manera clara y nosotros somos de la idea de que esa responsabilidad tiene que pasar llanamente al Acueducto y Alcantarillado de Santiago, a la Dirección de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, a Corazán, para que haya una sola institución que se encargue de eso. Y por eso nosotros estamos trabajando un sometimiento de modificación de la ley de Corazán, que crea Corazán, para que entonces eso pase de manera directa a que Corazán tenga que ser responsable y no que le diga ahorita al ciudadano que es el ayuntamiento. Y digo Corazán, ¿por qué? Porque los ayuntamientos, en su generalidad, al no cumplir la ley el gobierno de darle el 10% que establece la ley, entonces son limitados los recursos que tienen los ayuntamientos para enfrentar en su mayoría de los casos esos problemas que son mayúsculos. Y los ayuntamientos entonces no tienen la posibilidad. Pero Corazán, que recibe directamente el presupuesto nacional y que el gobierno tiene la posibilidad de aumentarle o de ver en determinada situación que tiene una determinada comunidad o municipio, entonces el gobierno intervenir a través de Corazán es mucho más factible para que esos problemas se resuelvan. Entonces esas 4 resoluciones, que son las últimas que hemos sometido, van en ese tenor. Tenemos otras resoluciones, por ejemplo, el tema de la Cañada de Santa Lucía, que es un asunto que hay que resolver, pero tenemos la resolución que acabamos de aprobar, que la tenemos ya a mano y que vamos a hacer un periplo con esa resolución, que es la de adecuación del programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar, nosotros estamos demandando que se cambie, que se dé un desayuno real, que allí haya una combinación y que se cuezan los alimentos en la escuela, que se habiliten los comedores escolares, para que se habiliten la posibilidad de cocer los alimentos en la escuela y que entonces allí lo que se sirve sea calientito, pero además que se dé una combinación en el desayuno de rubros, tubérculos como musáceas, pero también que eso esté combinado entonces con salami, con queso, con huevo, para que los niños realmente sean alimentados correctamente y sientan la satisfacción de que están nutridos correctamente para adquirir los conocimientos que tienen que adquirir en las escuelas. Es una resolución que ya está aprobada. Tenemos otras resoluciones, como en el caso de la autopista Joaquín Balaguer, el tema de los retornos. Ahí hay muchos accidentes que ocurren porque no hacen los retornos correspondientes. Lo que hay unos cruces, sometimos una resolución demandando que se hagan esos retornos también. Hemos sometido otras resoluciones que tienen que ver directamente con el tema de los medicamentos, ya son resoluciones nacionales. Y a propósito que estamos en el mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer, que nosotros en Santiago Oeste acabamos de realizar una marcha de sensibilización de la población para que la gente le ponga atención a esto, para que los hombres, si bien es cierto, no son los más perjudicados en el sentido de manera directa del impacto, aunque están también en la posibilidad de ser afectados. Si un hombre puede ser afectado de cáncer de mama. A propósito de esto, nosotros tenemos una resolución, o 2 resoluciones, vamos a decirlo así, una resolución que demanda del gobierno central
la dotación de un bono a las familias que tienen un enfermo de cáncer. Entendiendo que una familia que tiene un enfermo de cáncer cae en depresión económica y en depresión emocional, y al fin y al cabo, incluso parte de la familia tiene que dejar de laborar para poder atender a ese enfermo. Esa es una. Y la otra resolución es demandando del gobierno que se agilice el programa de dotación de medicamentos de alto costo, porque tenemos una gran cantidad de ciudadanos enfermos de cáncer, enfermos de diabetes crónica, enfermos o sea, con enfermedades catastróficas y que no están recibiendo esos medicamentos de alto costo. Si bien es cierto que el gobierno se va a la gloria de haber aumentado la cantidad de beneficiarios de este programa, no menos cierto es que el gobierno tiene que estar planificado estratégicamente para que los cambios que se suscitan en la población respecto de enfermedades que aumenten o de cualquier otro aspecto, pues estén claramente planificados en el presupuesto y que puedan ser impactados de manera positiva. No es verdad que yo puedo dejar de lado centenares de mujeres que hay ahora mismo enfermas y que no están recibiendo esos medicamentos, que llaman a los diputados para que intervengan. ¿Y cómo intervenimos? Porque es que no hay en determinados tipos de medicamentos, no lo hay porque no lo han traído. Entonces, esa resolución está llamando, en este caso, esa iniciativa, a que el gobierno ponga atención a esta situación, que yo digo que no puede haber límite en el presupuesto para atender situaciones que tienen que ver con la vida del ser humano. No es posible que se muera una persona por falta de dinero mientras el gobierno invierte 11.000 millones de pesos en publicidad, por ejemplo, y que entonces estemos diciendo que ya los recursos se terminaron para poder dotar las mujeres, en este caso, de enfermas de cáncer, dotarla de sus medicamentos, tratamientos que cuestan millones de pesos y que lógicamente una familia humilde no puede accesar. Entonces esas son, podríamos hablar de leyes, nosotros tenemos proyectos de ley, el primer proyecto que sometimos, y qué bueno que estoy hablando de las resoluciones, porque estas resoluciones la gente tiene que saber que no son vinculantes. Y los 7.000 millones de pesos que tiene de presupuesto el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, se invierte mayormente en el conocimiento de resoluciones, porque los diputados tienen que ir permanentemente a debatir en las comisiones y en la sesión las resoluciones. Y esas no son vinculantes, Andrés. En tal sentido, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que, mediante la ley, hacer que, si es verdad que no puede ser vinculante porque la Constitución prohíbe la injerencia entre un poder y otro, podemos nosotros sí lograr que existan respuestas directas a esas resoluciones que emana el Congreso Nacional. En tal sentido, nuestro proyecto de ley de respuesta institucional a las resoluciones del Congreso Nacional busca exactamente eso, que cuando el Congreso emane una resolución que ya no es de un diputado, es del Congreso porque el Congreso la aprobó, entonces es del Congreso. Cuando el Congreso emane una resolución hacia un determinado poder del Estado, el Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o a un órgano extrapoder, solicitando, demandando la puesta en atención de un determinado aspecto de la sociedad, de la población, entonces esa institución esté llamada a dar una respuesta negativa o positiva. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Está en planificación? ¿No hay presupuesto? Se va a poner en el presupuesto del año siguiente. Tiene que haber una comunicación clara para que el Congreso entienda y la población que está demandando a través del Congreso esta resolución de tal o cual situación tenga una noción clara de qué pasó con esa resolución y a dónde quedó eso que se estaba demandando. Diputado, en Santiago hay una preocupación que se generaliza conforme pasan los días, que es por el incremento de sicariato. ¿Usted comparte esa preocupación? Claro que sí, la compartimos y entendemos que las estrategias que está desarrollando, en este caso, el Ministerio de Interior y Policía a través de su cuerpo policial, no son las mejores, porque el sicariato no se combate con redadas. El sicariato se combate con inteligencia policial, es decir, una policía que tiene inteligencia y entonces se están llevando a cabo procedimientos de cara a determinar cuáles son los factores que producen esto y entonces también impactar de manera directa el delincuente planificado que está desarrollando este acto, tanto el intelectual que está detrás como el que lo comete. Entonces, con redada, como vemos nosotros, que es lo que se hace aquí, cada vez que la delincuencia está aumentando y que hay una preocupación
inmediatamente el Ministerio de Interior y Policía demanda de los cuerpos que inmediatamente comienzan a ser redadas. Y tú lo encuentras a las 5 de la mañana cuando tú vas a trabajar, pero tú lo encuentras a las 8 cuando vienes de trabajar. Y entonces lo que están es buscando la gente que está trabajando. Y el delincuente que está maniobrando de manera consecuente para cometer sus actos con inteligencia, entonces la policía inteligente no está haciendo lo que tiene que hacer para poder detener esto e impactar. El tema de las cárceles, por ejemplo, aquí se siguen suscitando muchas situaciones desde la cárcel porque simple y llanamente los cuerpos que tienen el control sobre las cárceles de este país no han podido detener el hecho de que los presos, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, tengan acceso a celulares o tengan acceso a tecnología para maniobrar desde allí, hacer estafa, planificar sicariato y planificar todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que tú no puedas tener el control en la cárcel para hacer eso? Entonces, eso es lo que da el traste y ha aumentado, y específicamente en Santiago está aumentando esa situación, y de verdad que nosotros compartimos esa preocupación. Diputado, ¿por qué razón el Código Penal y el Código Laboral se convirtieron en un dolor de cabeza para el Congreso? Hay tantos intereses envueltos. Lo primero, el Código Penal, es decir, después en decenas de ocasiones, diferente a este Congreso, otros Congresos lo trataron de conocer, hubo presidentes que lo observaron luego de ser aprobado. Es decir, un código que el código anterior databa de 1884, que ni siquiera era dominicano, es decir, un código traído del Imperio de Napoleón y en ese momento. Entonces, ¿qué sucedía? Que había que hacer tantos divinos cambios que esto se volvió un asunto un poco conflictivo, pero aún más cuando entran los temas que tienen que ver directamente con los derechos fundamentales o que afectan los temas religiosos en este caso, que como tú bien sabes la religión es la base, vamos a decir así, de los conflictos que se dan en muchas ocasiones cuando sus miembros no pertenecen al mismo estamento. Y en tal sentido también cuando tú quieres obrar fuera de eso. Ya tú tienes la iglesia que está pendiente. Nosotros de manera particular hemos dicho en diferentes medios que somos pro vida. Porque si tú crees en Dios, tienes que estar sujeto a lo que Dios determine para ti. Ahora bien, no todo el mundo cree eso. Entonces por eso allí el conflicto permanente cuando tú hablabas de las tres causales. Nuestro partido fue incluso de la opinión, y así se decidió al final, de que esas tres causales se dejaran para conocerlas en una ley especial. Y que entonces el código pudiera aprobarse sin que tuviera esa situación de dificultad con el aborto. Y así se hizo. Es decir, el aborto quedó tal cual como estaba anteriormente. Dicen algunos que hemos dejado que las mujeres sigan sufriendo la dificultad de estar condenada a tener un hijo, aun cuando sea de un incesto o aun cuando el feto no sea viable. Pero así era que estaba anteriormente, o sea que no hemos cambiado nada ahí. Podríamos cambiarlo en una ley especial, como hemos dicho. Lo que sí estamos claros es que el código que hemos aprobado, independientemente de que pueda tener determinados aspectos cuestionables, es mucho mejor que el que teníamos anterior, de tantos años obsoleto, porque el anterior no ponía atención, no permitía, vamos a decir así, actuar de manera correspondiente a la ley frente a determinados hechos punibles que existen de manera moderna en la sociedad y que entonces ese código estaba en deficiencia. Y este nuevo código lo incluye, unos 90 nuevos tipos penales que ya la justicia tiene la posibilidad de ya con el Código Penal de impactar y entonces propiciar un mejor sistema de justicia para el dominicano. Con relación al Código Laboral, el tranque está en la cesantía. Entonces, el Código Penal ya se aprobó, como ya usted bien sabe, ¿verdad? La Ley 7425. Ahora, el tema del Código Laboral, ¿qué hemos dicho nosotros? Se duró unos 6-7 meses en debate, en discusión, en las últimas reuniones, porque hubo reuniones anteriores y se truncaron, del órgano tripartita que es la Comisión de Estudios del Código Laboral, los empresarios, los sindicalistas que representan los trabajadores y el gobierno. Entonces ellos llegaron a un acuerdo y mandaron allí una propuesta. Los congresistas, en tal sentido representantes de la población de manera general, pues hemos dicho que de manera base estamos trabajando en base, ¿verdad? Dicho sea de paso, con esa propuesta que está ahí. Y nosotros como tal, la fuerza del pueblo, y puedo decirlo de manera cabal,
estamos de acuerdo con que trabajemos en base a esa propuesta y que lo que ellos acordaron se respete. Que podamos adherir cualquier moción, cualquier cambio susceptible a mejorar la propuesta sin cambiar lo que ellos dijeron, pero que sea factible para mejorar, por ejemplo, la condición de los trabajadores, es posible. Pero asimismo puede ser posible para mejorar el nivel de condición de propiciar recursos para los empresarios. Puede que surjan otras propuestas, pero el tranque en sí, la cesantía, como ya hemos dicho, cosa que los empresarios han estado demandando, que haya un cambio en ese sistema, y lógicamente los trabajadores están opuestos, y nosotros como tal entendemos que los trabajadores tienen razón, porque ya hay un derecho adquirido de ellos, y si bien es cierto que ahora existe la ley 8701 de seguridad social, no menos cierto es que esa ley también está pidiendo ser modificada. Entonces cuando modifiquemos esa ley vamos a ver cómo va a quedar. Mientras tanto, la cesantía es un derecho adquirido del trabajador y eso hay que respetarlo. Y así, en el acuerdo que ellos hicieron, eso está establecido, respetando eso. Entonces, nosotros no vamos a venir a cambiar algo en lo que ellos ya se pusieron de acuerdo. Porque para eso fue la reunión, para que lo que llegara al Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, fuera mucho más factible de ser aprobado por los diputados, porque somos 190. Entonces, no podemos nosotros venir ahora a retroceder en el proceso de debate, de discusión, si cambiamos eso. Antes de concluir este diálogo, ¿cómo ha sido el repunte en los últimos meses de la Fuerza del Pueblo? Increíblemente bien, increíblemente maravilloso. La Fuerza del Pueblo es el único partido que está creciendo de manera descomunal. Aquí para nadie es un secreto y todos los mismos funcionarios del gobierno saben que el PRM, partido oficialista, ha venido en decadencia, que el partido otrora PLD también ha venido en declive y que la Fuerza del Pueblo hoy por hoy es el partido que está en auge desde nuestra fundación hasta el día de hoy. Y hoy más que nunca, porque primero es un partido que ha representado la diferencia de momento. ¿Por qué? Porque somos un partido nuevo, un partido reciente, un partido diferente, que tiene una gran camada de líderes recientes, nuevos, que vienen a propiciar otras ideas, otras condiciones. Si bien es cierto que nuestro líder máximo, el presidente, el doctor Leonel Fernández, ha sido presidente 3 veces, no menos cierto es que con esta impronta de la juventud que está allí, del mismo Omar Fernández, ¿verdad?, senador del Distrito Nacional, una gran camada de dirigentes, este partido ha ido avanzando. Acabamos de realizar nuestro congreso, que fue todo un éxito. Se eligieron unos 600 nuevos miembros de la dirección central de nuestro partido, que ahora tiene 2.043 gente que quieren participar, pero se acaban de elegir y qué bueno que Santiago tiene 2 nuevos miembros más de la dirección política, máximo organismo de dirección de nuestro partido, Hanley Otaño y Raúl Martínez. Es decir, esto implica que la Fuerza del Pueblo en Santiago va creciendo, en todo el país va creciendo, y que hoy por hoy, para nadie es un secreto, que en el 2028, caído este gobierno nefasto del PRM, nosotros vamos a subir a la escalinata del Palacio Nacional en el 2028 porque ganaremos las elecciones. Gracias al diputado José David Báez de la Fuerza del Pueblo por conversar con nosotros en la noche de hoy. Complacido siempre la invitación y siempre que sea posible estamos a la orden. Andrés, muchas gracias.